Mis padres me echaron de casa cuando más los necesitaba, pero ahora que se quedaron sin dinero y sin nadie que los ayude, me piden que los cuide. Esta es mi historia, una que aún me cuesta contar, pero que me ha enseñado lo impredecible que puede ser la vida. Todo empezó cuando tenía 19 años. Fue una época oscura para mí. Había perdido mi trabajo en una tienda local porque hicieron recortes, y de repente mi mundo se vino abajo. No sabía cómo iba a pagar mis cuentas ni cómo iba a comer al día siguiente. Vivía con mis padres en ese entonces, en una casa pequeña donde siempre había tensiones, pero al menos tenía un lugar donde dormir. Pensé que, en un momento así, mi familia estaría ahí para apoyarme. Qué equivocado estaba. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un martes, el cielo estaba gris y el aire se sentía pesado. Mis padres me sentaron en la sala, y desde el momento en que entré, supe que algo no estaba bien. Mi papá habló primero: necesitas irte. No podemos seguir manteniéndote aquí. Eres una carga. Mi mamá apenas me miró, solo asintió mientras yo intentaba explicar que estaba buscando trabajo, que estaba haciendo lo mejor que podía. Pero no me dejaron hablar. Me dieron una semana para recoger mis cosas y salir. Les supliqué, les dije que no tenía a dónde ir, que solo necesitaba un poco de tiempo. Mi papá me cortó en seco: ya eres adulto, resuélvelo. Una semana después, estaba en la puerta con una mochila, algo de ropa y unos pocos dólares en el bolsillo. Esos primeros meses fueron un infierno. Dormí en sofás de amigos cuando me dejaban, y otras noches en un parque, envuelto en una manta vieja que encontré tirada. Comía lo que podía, sobras de restaurantes, comida de refugios, lo que me daban por ahí. Pero en medio de todo ese caos, algo cambió dentro de mí. Decidí que no iba a dejar que esa traición me definiera. Conseguí un trabajo temporal limpiando pisos en un supermercado. El sueldo apenas alcanzaba, pero ahorré cada centavo. Luego pasé a una fábrica, y más tarde a una oficina. No fue fácil, hubo días en que quería rendirme, pero cada vez que pensaba en mis padres echándome, encontraba fuerzas para seguir. Con el tiempo, las cosas mejoraron. Después de años de esfuerzo, empecé un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos. Al principio era solo yo con una caja de herramientas, yendo de casa en casa. Pero mi trabajo empezó a hablar por mí. La gente me recomendaba porque era honesto y hacía las cosas bien. En 5 años, tenía mi propio taller, 3 empleados y una casa modesta que podía llamar mía. No era millonario, pero estaba orgulloso. Había pasado de dormir en la calle a ser mi propio jefe, todo sin ayuda de nadie, especialmente de mis padres, a quienes no había vuelto a ver ni hablar desde ese día. Entonces llegó el giro que nunca vi venir. Estaba en mi taller un día, revisando facturas, cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero contesté. Del otro lado escuché una voz temblorosa: era mi mamá. Hijo, necesitamos hablar, me dijo. Sentí un nudo en el estómago, pero la dejé seguir. Me contó que las cosas habían ido mal para ellos. Mi papá perdió su trabajo hace años, las deudas se acumularon, y ahora estaban a punto de perder la casa. Sus amigos y otros familiares les habían dado la espalda, y no tenían a nadie más. Entonces soltó lo que nunca esperé: no tenemos a nadie, ¿puedes ayudarnos? Necesitamos que nos cuides. Me quedé callado, procesando esas palabras. Mis padres, los mismos que me echaron sin dudarlo cuando yo estaba en mi peor momento, ahora me pedían ayuda porque la vida los había dejado sin opciones. Mi mamá intentó justificarlo: éramos duros contigo porque queríamos que maduraras. Casi me río por el teléfono. ¿Madurar? Me dejaron sin nada, sin un techo, sin una palabra de aliento. Y ahora, porque estaban desesperados, esperaban que yo olvidara todo y los rescatara. Pasé días pensando qué hacer. Una parte de mí quería colgarles y seguir con mi vida. Ellos no tuvieron compasión conmigo, ¿por qué debería tenerla yo? Pero otra parte, quizás por ese lazo familiar que nunca se borra del todo, me hacía dudar. Al final, tomé una decisión. Los llamé y les dije: puedo darles algo de dinero para que salgan del apuro, pero no voy a cuidarlos. Ustedes me enseñaron a valerme por mí mismo, y ahora les toca hacer lo mismo. Les envié una cantidad pequeña, suficiente para un mes de renta, y corté contacto otra vez. Todavía pienso en eso a veces. Podría haberles cerrado la puerta por completo, y nadie me habría culpado. Pero elegí ayudarlos lo mínimo, como un recordatorio de lo que ellos no hicieron por mí. Fue mi manera de devolverles el favor, pero en mis términos. Esta experiencia me marcó. Me levanté de la nada,
triunfé a mi manera, y dejé claro que no voy a cargar con el peso de quienes me abandonaron cuando más los necesité. Así termina esta historia de Reddit. Suscríbete y dale like. Gracias.